Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Lijen, soy docente de Ciencias Naturales y el día de hoy vamos a hablar acerca de relaciones bióticas en el ecosistema, relaciones interespecíficas. Bien, entonces este tema pertenece al curso de Ecología General y Humana y para ello la explicación voy a tratar de hacerla lo más sencilla posible. Por favor, presta atención, toma apuntes y ante cualquier duda puedes hacerla o dejarla en los comentarios. Bien, entonces, una cosa más, te adelanto y justamente aquí está la sorpresa de que las relaciones bióticas, bien, se dividen en dos grupos en realidad. Tenemos un grupo de relaciones bióticas llamadas intraespecíficas y otras llamadas relaciones bióticas interespecíficas. El segundo bloque es nuestro tema del día de hoy, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio de qué es lo que tratan cada una, ¿no? Las relaciones intraespecíficas se entienden como relaciones dentro de una especie, ¿ok? Entonces van a ser las interacciones que ocurren entre los organismos o entre los individuos de una misma especie. Entonces uno de los ejemplos claros es aquí tenemos al guepardo o a una mamá gorila. No cada uno está cuidando de sus cachorros, en este caso de sus crías. Entonces, pues este es un tipo de relación, pero como ven son de la misma especie, ¿no? ¿Cómo es que se relacionan las especies, digamos, dentro de ellas mismas? ¿Cómo están organizadas? Podemos aquí, incluso podemos hablar de sociedades de repente, pues, matriarcales, ¿no? Porque la madre es la encargada justamente de cuidar a las crías. Y por otro lado, justamente es lo que vamos a hablar el día de hoy, son las relaciones interespecíficas, que van a ser interacciones que se producen entre organismos de diferentes especies, ¿ok? Pero que de repente comparten un mismo ecosistema. Entre ellos tenemos el ecosistema acuático, bien, y es por eso aquí tenemos al pez payaso con la anémona, ¿no? Una perfecta, digamos, un perfecto ejemplo de relación interespecífica, lo mismo que un pingüino con una foca, que viene a ser su carnívoro en realidad, ¿no? Su depredador. Entonces, de esta manera es justamente lo que busca, digamos, explicar las relaciones bióticas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo ya este pequeño recordatorio, vamos a explicar justamente cada una de ellas. Bien, entonces, vamos a tener en cuenta algunas nociones previas. ¿Ok? Lo primero que es un individuo. Un individuo va a ser un organismo que puede ser vegetal o animal y que es considerado de manera independiente de acuerdo a las funciones que él haga, ¿no? En relación con los demás individuos de su misma especie. Un ejemplo claro es aquí un pingüino emperador, ¿no? Ahí mire, un solo pingüino representa justamente un individuo, porque es un pingüino emperador. Entonces el pingüino pues hace o realiza funciones vitales que lo hacen ser autónomo e independiente. Bien, y por otro lado pasamos a lo que es una población. Una población es un grupo de organismos de la misma especie, o sea, un conjunto, un grupo de pingüinos emperadores, ¿no? Y que tienen la capacidad de reproducirse entre ellos y que pues van a habitar un mismo lugar en un tiempo determinado, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, familias, ¿no? De pingüinos emperador, ¿no? Entonces, como vemos acá, la diferencia justamente es entre una unidad que representa el individuo y lo otro que representa pues la población, que representa un conjunto de una misma especie. Bien, recuerden por favor que las poblaciones tienen la capacidad de reproducir o generar descendencia porque obviamente son de la misma especie. Bien, esa es una característica de las poblaciones. Vayamos entonces a hablar de la clasificación de las relaciones interespecíficas. Para este caso, te voy a ejemplificar cada relación y cada una de ellas va a tener, digamos, un símbolo. Bien, cada símbolo pertenece o hace alusión a una especie. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, el símbolo más que va a representar lo positivo, ¿ok? El símbolo menos que representa lo negativo y el símbolo cero que representa la neutralidad, que no es positivo ni negativo. Entonces, cada símbolo va a ser asignado para una de las especies, ¿ok? Va a ser positivo para una, o positivo para la otra, o negativo para uno, o negativo para la otra. Entonces, van a ser independientes estos. Entonces, tenemos relaciones que son positivas y neutras, como el comensalismo. Tenemos relaciones que son, en este caso, positivas y negativas, como el parasitismo y la depredación.
Y tenemos también relaciones que son positivas, ¿no? Miren, mutualismo. Y relaciones que también son negativas como la competencia. Bien, vayamos con el primero, que es una relación biótica positivo-neutro, que en este caso es el comensalismo. ¿Qué ejemplo tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, unas hienas que están comiendo restos de algún tipo de herbívoro. Entonces, ¿cómo se define el comensalismo? Es cuando un organismo de una especie se beneficia de otro sin perjudicarlo. Por ejemplo, hienas alimentándose de los restos de un herbívoro. Entiéndase de esta manera, entonces, que las hienas van a alimentarse de los restos de un herbívoro. Ese herbívoro posiblemente haya sido de repente pues cazado por un carnívoro, no como el león o el tigre. Entonces, lo que hacen es, pues el león se ha alimentado lo suficientemente, pues ha satisfecho, no, digamos que ha cumplido con alimentarse, ha matado pues a este herbívoro y pues una vez ya digamos haber cumplido la función de nutrición, pues ha dejado los restos, ¿no? Estos restos son aprovechados por otros carnívoros, que en este caso son las hienas. Entonces, pues las hienas consumen este alimento, estos restos, y no le perjudican a nadie, porque al león en sí no le beneficia ni tampoco lo perjudica, porque el león ya cumplió, el león ya comió, ¿no? Entonces, los beneficiados son las hienas, ¿no? Y en este caso, lo neutro vendría a ser para el león. Otro tipo tenemos el parasitismo. El parasitismo, incluso creo que uno mismo podría ya percibir de que es positivo para uno y negativo para el otro, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende en realidad por parasitismo? Todos conocemos qué son los parásitos, incluso nosotros como seres humanos vivimos o tenemos endoparásitos como las caries lumbricoides, ¿no? Que son los lombrices, la tenia, etc. Entonces, se entiende entonces el parasitismo como o cuando una especie se beneficia, que viene a ser el parásito, a costa de otro, que es el huésped, el encargado de alojar al parásito, ¿no? Por ejemplo, los ectoparásitos, como las pulgas, ácaros o garrapatas, en un perrito, ¿no? Recordemos que pues, en nuestras mascotas, generalmente si hay un descuido por allí, puede que se le pegue una garrapata, que haya pulgas, etcétera, ¿no? Entonces, estos pues se alimentan, ¿y de qué se alimentan? Obviamente de la sangre de nuestro perrito. Nuestro perro, digamos, le está brindando, o en este caso, pues los parásitos aprovechan en realidad de alimentarse del perro, en este caso de la sangre, para obtener nutrientes y vivir a costa de él, ¿no? Entonces, positivo para las pulgas, negativo para nuestra mascota. Depredación. La depredación en este caso es positivo para uno de ellos y negativo para el otro. Entonces, ¿cómo se entiende la depredación? Cuando un individuo de una especie se alimenta de otra. Un ejemplo, en la sabana los felinos comen gacelas, ¿no? O los felinos o los carnívoros comen a los herbívoros. Entonces tenemos justamente allí depredador y presa, ¿no? Entonces, obviamente aquí ya sabemos quién es el encargado o quién es el encargado de llevarse, pues la parte positiva es el carnívoro, ¿no? Y pues el herbívoro que viene a ser la presa, pues es negativo para él, ¿no? Tenemos de otro modo el mutualismo, que es positivo-positivo, ¿no? Y se genera entre dos especies y ambas salen beneficiadas. Un ejemplo clarísimo que siempre les van a hacer sus docentes es la microbiota intestinal. Incluso se habla de que hay aquí un tipo de simbiosis, pero en realidad simbiosis pues tiene una definición más amplia. En realidad no necesariamente podríamos llamar al mutualismo, digamos, netamente como una simbiosis, ¿no? Pero eso es una explicación que podríamos darla más adelante. ¿De qué manera la microbiota intestinal pues funciona de forma mutua juntos con nosotros? Pues de lo siguiente, ¿no? Pues digamos que nosotros alojamos a la microbiota, pues digamos brindamos la parte intestinal, allí se alojan, pues se desarrollan, ¿no? Se alimentan también de los nutrientes que uno puede consumir. ¿Y qué es lo que ellos nos dan a cambio? Pues nos ayudan, digamos, en la digestión, pues mejoran la digestión, permiten incluso absorber o permiten, digamos, pues que se facilite la absorción de ciertos nutrientes. Entonces, estos son ciertos beneficios pues que nos ayudan a nosotros, ¿no? Entonces, esto es mutuo. O sea, nosotros nos beneficiamos gracias a ellas y ellas también se benefician pues gracias a nosotros. Bien, también tenemos el tema de competencia. Aquí, como pueden observar, pues la competencia está dada con negativo, ¿no? Y ocurre cuando varios organismos necesitan los mismos recursos. Entonces, el ejemplo aquí es de que los
organismos, ¿no?, van a luchar o se va a generar la competencia porque se lucha por un recurso y especialmente este recurso es limitado, ¿no? Un ejemplo claro es en el fútbol, ¿no? El querer alcanzar la Copa Mundial, ¿no? Entonces todos los equipos de todos los países, pues digamos, compiten justamente para alcanzar una sola copa, que vendría a ser, pues es un recurso limitado. Si hubiesen muchas, pues a cada país le tocaría una, ¿no? Entonces, por eso esto se entiende por competencia. Ahora, hay que entender o hay que dejar en claro de que la competencia no es netamente de las relaciones bióticas interespecíficas, porque también es parte de las relaciones bióticas intraespecíficas. ¿Y de qué modo podríamos explicarlo esto? Pues sencillo, ¿no? Dentro de una misma especie sí ocurre o sí hay competencia. Recordemos que en una manada, ¿no?, en una jauría incluso, siempre va a haber un macho dominante, ¿no? En este caso cuando hablamos de sociedades patriarcales. Entonces un león puede, digamos, pues tener el rol de macho alfa y pues dominar en este caso incluso a los demás leones, ¿no?, tenerlos bajo su dominio. Y él pues tiene acceso, digamos, a varios beneficios, como en este caso también es acceder al conjunto de hembras que están dentro de este grupo. Entonces la competencia, hay que recordar que no es netamente una relación propia de las relaciones o interacciones interespecíficas, sino también propia de, o también forman parte de las intraespecíficas. Bien, las intraespecíficas o las relaciones o interacciones intraespecíficas van a ser motivos para otro video. Bien, entonces, a ver con qué más tenemos. Me parece que esto sería, sí, esto sería todo respecto a relaciones, digamos, interespecíficas. En realidad pueden haber más variaciones, pero estas son las principales, las generalmente existentes. Hay algunas que, bueno, digamos que se podrían interpretar, ¿no?, como otro tipo de, pero hay que quedarnos netamente con este tipo, con estas relaciones interespecíficas. Te dejo en este caso las redes sociales por el cual pues puedes buscar más contenido, ¿no? Me puedes, digamos, ubicar tanto en Facebook como en TikTok, como en Instagram y como en YouTube, obviamente en este mismo canal, ¿no? Entonces agradezco que te hayas quedado hasta este tiempo, hasta el final. Entonces agradecerte, espero que te haya servido la explicación y nos estamos viendo en otros o en futuros videos. Muchísimas gracias, yo me despido, nos vemos, chao chao.